Muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Sergito que la haga. Padre Santo, gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos, Padre, que este estudio nos hable a nuestras vidas, Padre. Permite tener conocimiento, discernimiento, Padre, para conocer las cosas que son tuyas, las cosas que te agradan, como aquellas que no lo son. Permite que podamos tener siempre un corazón obediente, en amor a ti, Padre, para que lo que podamos aprender el día de hoy lo podamos poner por obra. Te pedimos que hoy tú obres por medio de tu Espíritu Santo y dejamos esta oración a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, nosotros estamos en el estudio de los dones espirituales y recuerden los fundacionales, los de confirmación y los que estamos trabajando y donde vamos a ocupar la mayor cantidad de tiempo es los dones para edificación, ¿ya? Una vez que ya está puesto el fundamento, entonces se empieza a construir sobre ese fundamento. Y el primer don que aparece en el listado de Efesios 4 es el evangelismo. Y es lógico porque ya una vez que el mensaje está establecido, ¿no es cierto? El canon está cerrado, entonces ahora lo que viene es la expansión de este mensaje. Dijimos que el evangelismo es la comunicación del evangelio en el poder de Dios y a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Y no olvidarnos nunca que es la comunicación verbal es irreemplazable. O sea, si nosotros no comunicamos el mensaje, no hemos hecho evangelismo, ¿ya? No es evangelismo por sí solo compartir el testimonio. Compartir mi testimonio puede ser una herramienta, un apoyo, pero nunca el testimonio por sí solo es sinónimo de evangelismo. Jamás, no olvidarse eso. Prometer cambio de circunstancias, solución de problemas, experiencia gratificante, etc. No estamos en condiciones de prometer eso, ¿ya? Aunque por supuesto Dios puede hacerlo. Invitarlos a la iglesia es una muy buena obra, pero si lo invitamos solamente y no le comunicamos el mensaje, no hemos hecho evangelismo. Hacer acción social sin el mensaje tampoco es evangelismo. Compartir, invitar y hacer pueden ser elementos de apoyo, ¿ya? Esto por supuesto que no es ningún elemento de apoyo, esto no hay que hacerlo. El don de evangelismo, comenzamos a verlo. Y dijimos que es una capacidad que tienen algunos hermanos o hermanas dadas por Dios de comunicar el mensaje de una forma más clara y normalmente, ¿no es cierto?, vamos a ver que el evangelista tiene la capacidad dada por Dios de que más personas vengan al conocimiento de la verdad o reciban este mensaje de salvación, ¿ya? Dijimos también que el don de evangelismo no significa que estamos hablando siempre de cantidad o de multitud de personas. El evangelismo o el don de evangelismo puede manifestarse de forma masiva, como fue la primera predicación del apóstol Pedro. Puede ser también, como lo vemos en Felipe, quien comienza a predicar en la región de Samaria. Pero también el mismo Felipe después tiene un encuentro y vemos un evangelismo individual en la hermosa historia de Felipe y el funcionario etíope, ¿ya? Entonces, el evangelismo dijimos que es algo que todos tenemos que practicar, pero el don de evangelista es una capacidad que Dios le da a algunos hermanos y hermanas que tienen no solamente la facilidad de comunicar el mensaje, sino que también las personas tienden a responder a ese mensaje, ¿ya? Ahora, algunos aspectos que vimos la semana pasada. El evangelista, todos, por supuesto que tenemos que tener un corazón compadecido por los perdidos, pero el evangelista de alguna manera tiene una inclinación mayor, en el sentido que siempre está pensando, que no se incomoda en compartir con personas no cristianas. Es una persona que no le dificulta compartir con liberalidad y con libertad el mensaje, y que por supuesto siempre en su corazón está la necesidad de salvación de las personas,
¿ya? Nosotros normalmente sí nos compadecemos de las personas y esto, pero no nos está dando vuelta permanentemente el hecho de que estamos rodeados de gente que no ha escuchado el verdadero mensaje de salvación. Ha escuchado quizás hablar de religión, ha escuchado hablar de muchas cosas, pero no el mensaje de salvación. Ya existe como ese deseo, hasta diría yo, una ansiedad por comunicar el mensaje. Un evangelista ora constantemente para que el Señor le abra puertas. En el caso del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, vemos que él siempre estaba pidiendo en su oración y pidiendo intercesión, principalmente para que el Señor le abriera puertas, ¿no es cierto? Y esto también debe ser una oración permanente de todos nosotros. Si tú, por ejemplo, trabajas, por decirte, en un hospital, que es un lugar donde existe una necesidad muy evidente, ¿no es cierto? Estamos tratando con gente con problemas de salud. Orar para que el Señor abra puertas, y abrir puertas no es otra cosa que las personas estén, como veíamos que Lidia, su corazón fue abierto por el Señor y estuvo lista para recibir el mensaje del apóstol Pablo. En un trabajo, en un colegio, en un vecindario, en una familia, en una reunión de amigos, en fin, siempre el evangelista está pensando eso. Está siempre pensando eso y está orando: Señor, hoy día en la tarde me voy a juntar con mis ex compañeros y pucha, abre puertas, Señor, dame palabra, que existan oportunidades. Y el evangelista está pensando así, ¿ya? No se va a sentir, digamos, agobiado, sino que se va a sentir, al contrario, se va a sentir bien y sabe que el mensaje del evangelio es un mensaje divisivo, hermano. Cuando nosotros le predicamos el evangelio a las personas, incluso a amigos, incluso a familiares directos, uno se recuerda cuando le predicó a sus hermanos las primeras veces, del cambio en sus facciones, en sus caras, amigos que a lo mejor sus ojos tienen otro brillo, pueden incluso algunas veces enojarse, algunas veces pueden alejarse, pero también en algunas veces van a acercarse al Señor. Y recuerden que mientras esa persona esté viva, siempre está la posibilidad, ¿no es cierto?, y la esperanza de que en algún momento esa semilla pueda germinar, ¿ya? No olvidarnos de eso. El evangelista sabe eso. Sabe que su mensaje es un mensaje que va a separar a las personas, ¿no es cierto? Va a haber gente que lo va a rechazar, va a haber gente que lo va a recibir. El que lo reciba no significa que se convierte. El que lo reciba significa que fue receptivo. La conversión es otra cosa, pero a lo menos existe esto. De ese grupo que fue receptivo, van a haber algunos que nosotros vamos a ver que van a mantener un interés un poco mayor, y probablemente de ese grupo salgan algunos convertidos, ¿ya? Pero no desechamos a los que rechazaron, seguimos orando por ellos, porque en algún momento, incluso de este grupo, pueden surgir también convertidos. Y el punto que vamos a ver ahí, que también es muy importante, nuestro testimonio es coherente delante de los inconversos. Por supuesto que la iglesia sí también, pero delante de los inconversos. ¿Por qué? Porque aquel que tiene el don de evangelista, o aquel que quiere evangelizar y trabaja a lo mejor en una oficina, en fin, en cualquier lugar, normalmente está compartiendo del Señor o está hablando del Señor, y por lo tanto no hay cosa más terrible que identificarnos como cristianos y que nuestro testimonio no sea coherente con eso, ¿ya? Nosotros, voy a poner algunos ejemplos de hermanos nuestros sumamente usados por el Señor como evangelistas. Por ejemplo, Billy Graham. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado alguna vez de Billy Graham, que ya está en la presencia del Señor. Uno puede haber estado de acuerdo o no con toda su doctrina, ¿ya? Pero siempre predicó a Jesucristo. Es un hombre que habló de la condenación, es un hombre que habló de que Jesús es la única salvación, ¿no es cierto? Y Billy Graham durante más de 50 años
enfrentó a presidentes, enfrentó a mucha gente, o sea, estaba sumamente expuesto, incomodó a mucha gente, gente con poder. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Que al final de sus días, su testimonio siempre fue coherente. Y créeme que cuando tú empiezas a incomodar a personas de poder, ¿no es cierto?, van a buscar la forma de encontrarte la más mínima falla, aunque haya sido en tus días de universidad, de colegio, lo que sea, pero ya que van a mostrar una foto tuya fumándote, ¿cómo se llaman esas cosas así que en la universidad tú tenías? Bueno, ¿cómo eso? Y esos que tú envolvías. Bueno, entonces te muestran así con una chasca y con el, ¿cómo se dice en Pedro? Bueno, con esto, ¿no es cierto? ¿Cómo? La Isabel sabe, sí, pero ya se arrepintió. Bueno, y ya y listo, pero de alguna forma. Y a este hombre le buscaron por todos lados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos por otro lado las incoherencias de hombres también sumamente expuestos y tate que lo pillan o pillan que tenía un amorío con ella. Entonces, esto es fundamental. Por supuesto que nosotros a escala, pero es una escala a lo humano, no una escala en Dios, porque tu vida es tan importante como la de cualquier otro hermano o hermana. Lo que estoy poniendo con estos ejemplos es la importancia, porque eso le da un peso al mensaje, independiente de que sea recibido o no. Independiente de que sea recibido o no. Pero si mi testimonio no es coherente, entonces no le estoy haciendo un daño a Dios. ¿Ya? No. Estoy haciendo un daño a la obra de Dios, y la obra de Dios somos nosotros. ¿Ya? Los que estamos y los que vendrán. Entonces, la importancia de la coherencia del testimonio. Un testimonio, todos debemos, ¿no es cierto?, cultivar ese testimonio de coherencia, no de perfección. Todos cometemos errores, todos podemos cometer un pecado, ¿ya? Pero obviamente, ¿no es cierto?, estamos hablando de una vida que al pasar de los años se puede examinar y encontrar coherencia. Realmente es coherente lo que habla, lo que cree y lo que vive. ¿Ya? Mateo, que lo conocemos todos, nos habla justamente de ese tipo de testimonio. ¿Qué me puedo comprar con 500 pesos? Unos cuchuflicitos. Me acerqué mucho acá. No sé si tú o yo estamos con mucho volumen, pero no podemos acercarnos. Oye, el pecado en la cabeza, yo creo que todos deberán caer de rodillas y pedir perdón por la grosería que hubo en su mente, que se albergó en un corazón corrupto. Sí, un ejemplo, tienes razón. Es verdad. Ya, dale Sergito mejor porque estamos... Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya. Entonces, perdón, sí. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya, eso habla justamente del testimonio. Nosotros fuimos llamados para ser sal y luz, vale decir que nuestro testimonio no solamente
coherente o debe ser coherente por el hecho de ser coherente, sino porque nuestro testimonio está también llamado a producir un efecto en nuestra sociedad, ¿ya? En nuestra sociedad, en nuestra cultura, de sal y de luz. Vale decir, mostrar la luz de Cristo en medio de una tiniebla, y la sal, ¿no es cierto?, que lo que hace es enlentecer o ralentizar el proceso natural de pudrición en que está este mundo, ¿no es cierto? Entonces ese es el sentido, y eso es a través de nuestra forma de vida. Por eso es que debe haber un testimonio coherente, porque cuando no hay un testimonio coherente entre lo que digo, ¿no es cierto?, y lo que hago y cómo vivo, ¿no es cierto?, eso produce justamente un efecto contrario. ¿Ya? Vemos que esto, desde el testimonio, no es algo del Nuevo Testamento. Vamos a ver Deuteronomio 6, 17 y 18. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Ya, ¿no es cierto? Entonces le dice, guarda los mandamientos, el testimonio, ¿no es cierto?, tu forma de vivir, que guíen tus pasos, obedece las cosas de Dios para que te vaya bien en la tierra. O sea, un requisito para poseer la tierra era obedecer a Dios, que nuestra vida fuera conforme, coherente a la voluntad de Dios. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es recto. Por favor, me falta el otro. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El siguiente. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ya. La ley de Jehová es recta. ¿Qué hace? Convierte el alma, convierte el ser, ¿no es cierto? Eso es lo que está buscando, que nuestra vida, cuando hablamos de coherente, se habla de un cambio, de una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestros valores, en nuestras prioridades. Todo eso habla de un concepto de coherencia. 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas, todos los caminos. Cuando dice todos los caminos, se refiere a qué cosa. Porque si nosotros decimos hay un solo camino. Pero aquí, ¿a qué se está refiriendo? Vuelve a leer, Sergito. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas, ¿no es cierto? Habla de sendas, de caminos. Habla de todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos una senda familiar, una senda laboral, una senda ministerial. A eso se refiere. Todo eso tiene que estar mediado por la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el concepto coherencia es súper importante, porque puedo ser una persona aquí y no debo ser otra persona allá. ¿Me entiende? A eso se refiere, que
haya una coherencia. Todos los caminos están mediados por la voluntad de Dios. Salmo 119, 111. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios para ese testimonio que sea coherente. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Eso significa que la palabra del Señor, la formación que Dios nos da o hace con nosotros por medio del Espíritu Santo, usando su palabra, es un acto de amor y es algo que genera en nosotros también amor por su palabra. ¿Me entienden? La Escritura no es una carga, amamos la Escritura, amamos la palabra de Dios y sabemos que nos está transformando, porque en la medida que nuestra imagen es un poquito más semejante al carácter de Cristo, más coherente es nuestro testimonio como cristianos. Si nos identificamos como cristianos, tiene que haber coherencia con esa identificación, porque nos estamos identificando como hijos de Dios. ¿Ya? Primera de Pedro 2, 11, 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ya, entonces Pedro está diciendo que debemos luchar contra nuestra naturaleza caída. Cuando nosotros lo veíamos el día lunes en el estudio de varones, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza humana persiste ahí, ¿no es cierto? Y digo existe y persiste, porque va a querer siempre tener el control de nuestras acciones. Pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo, a través de la transformación que hace en nosotros, nos la someta. Entonces, vivimos y sobre todo, como estamos hablando de evangelismo, delante de los gentiles, de quienes nos rodean. ¿Para qué? Para que haya un testimonio coherente con nuestra identificación como hijos de Dios. Porque aunque al principio es probable que ellos nos traten de malhechores, esa palabra malhechores no significa que seamos delincuentes. Lo que significa es que hacemos mal las cosas según su visión, ¿no es cierto? Porque no sacamos lo que no debemos sacar, no robamos lo que no debemos robar, o nunca, ¿no es cierto? No tomamos las cosas, no hacemos las cosas, no tomamos las decisiones como las toma el mundo. Y van a pensar que estamos haciendo mal las cosas. ¿Ya? No. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en el tiempo? Algunos de ellos que están en esa condición y que incluso consideran que somos malhechores, que hacemos mal las cosas según la corriente del mundo, no las hacemos según la corriente del mundo, entonces cuando Dios los visite van a recordar eso. Y ahí el testimonio es un apoyo. Van a recordar eso y entonces van a glorificar no a nosotros, a Dios, cuando recuerden la forma en que nosotros vivimos, en que lo que decimos, lo que creemos, es como vivimos, ¿ya? Y que no nos andamos quejando porque somos cristianos. A veces uno escucha, uy, vamos, y es que no puedo ir porque yo soy cristiano. Pero ¿cómo? No, es que yo no, es que yo soy cristiano y no. Es como que siempre es como que una cara como amarga, que me estoy perdiendo ya la diversión por ser cristiano. Entonces, no, ni siquiera tendríamos que decirlo, sino que decir no. Pero ¿y por qué no? No, porque, bueno, soy cristiano y yo amo a mi Señor y eso no está correcto a sus ojos y punto. O sea que no estáis juzgando, no.
No. Un día va a venir un juicio, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, esa forma. Y eso va a provocar, va a ser más conocido que antes. Pero si te pelaban, te van a pelar el doble, el triple. Y uno tiene que estar acostumbrado a eso y no andar llorando en las esquinas, que nadie me quiere. ¿No es cierto? ¿O que esa cuestión? No. Filipenses 1:27. Como esa obsesión por ser aceptado. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Momento, otra vez. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportamiento. El comportamiento no es para enorgullecernos ni hinchar el pecho, sino es para agradar a Dios. Cuando nosotros entendemos bien las cosas, un cristiano, lo mismo que pasa con la doctrina de la elección, todo nos hace mucho más humildes, dependientes, porque nos podemos dar cuenta que lo que hacemos o lo que el Señor hace a través de nosotros es por pura gracia y en gratitud a Él y al beneficio de los hermanos y al beneficio de los que no conocen al Señor. Que el Señor nos use como Él quiera, ¿entiendes? Pero yo quiero ser aceptado por Él, no porque no me importe el mundo, sino porque al querer agradarlo a Él, estoy amando a las personas. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ya, está diciendo que Él padece por hacer el bien. Muchas veces, a pesar de que hacemos las cosas bien, vamos a recibir mal. Esa es una realidad en nuestra vida como cristianos y no debemos sorprendernos, ni amargarnos, ni entristecernos. No, nosotros tenemos que saber que eso es una probabilidad alta y saber que Dios está trabajando con nuestro carácter, incluso de hacernos más humildes de lo que creemos que somos. ¿Ya? Porque hay gente que cree que es humilde, pero Dios va a permitir que nos pisen más de algún dedito para demostrarnos que no lo somos, que nos falta, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Recuerden el ejemplo del Señor Jesucristo, dice, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó en nada, se humilló hasta lo sumo, o sea, ya no podían humillarlo más. Nunca va a pasar eso con nosotros, pero a Él le humillaron hasta lo último, ¿no es cierto? Entonces, si nos identificamos como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que saber que dice, no solamente se nos concedió creer, porque no hemos creído en Jesús por nuestros méritos, sino porque Él nos ha dado la fe para creer en Él, sino que además se nos ha concedido ser probados en eso. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo nos vamos a defender de esto? Porque nosotros siempre estamos pensando en defendernos, ¿ya? No estoy diciendo que nunca se haga, pero parte del proceso de formar nuestro carácter es bajar los brazos. Es bajar los brazos, hermano. Y de verdad eso, ya, pero no, o sea, tú te vayas a dejar. Bueno, si eso produce
un bien para otro que aunque sea no se lo merece, bueno, esto cada uno el Señor aprieta, Él nos hizo, Él sabe a dónde apretar, cómo apretar y hasta cuánto apretar. Pero de que va a apretar, va a apretar. ¿Ya? Leímos, ¿nos falta Colosenses? Sí. Este es el real cristianismo. ¿Ya? No es que Dios te va a querer hacer grande, campeón. No, Dios te quiere cambiar, me quiere cambiar. Y para hacer eso nos va a humillar. ¿Sabes por qué? Porque somos ultra, archi, recontra orgullosos. ¿No es cierto? Nosotros normalmente somos del grupo de los que nunca tenemos la culpa. Siempre otro es culpable. Siempre otro es culpable. ¿No es cierto? Y si no ganamos, empatamos. ¿Ya? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pausa. Nosotros somos hijos de obediencia. Desde el momento en que posicionalmente somos hijos de Dios, somos hijos de obediencia. Nuestra obediencia no es perfecta, pero somos hijos de obediencia. Ya no somos hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un día vamos a llegar al conocimiento pleno, que es el cuerpo glorificado. Pero estamos en proceso. Nuestro testimonio es fundamental porque es lo que le da sustento, peso, ¿no es cierto? Hace macizo el mensaje porque lo hace coherente. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día con el liderazgo en general, sea político de cualquier tipo? La falta de coherencia, ¿no es cierto? Por eso es que existe un vacío de liderazgo tan grande, no solamente en nuestro país, en el mundo. ¿Por qué? Porque todos fallan en esto. No hay coherencia. ¿Ya? Entonces, el evangelista tiene un marcado deseo, perdón. ¿A dónde estoy acá? Ahí. El evangelista tiene un corazón compadecido por los perdidos. Todos nos compadecemos y debemos tener un corazón que se compadece por quienes están sin Cristo. Pero el evangelista tiene una pasión por eso. Es aquel que es capaz de, o que fue capaz de dejar su confort e ir a lugares difíciles con tal de llevar el mensaje de salvación. ¿No es cierto? Pero todos tenemos que tener un corazón compadecido. Su oración constantemente es para que el Señor abra puertas, para que nos permita entrar en tal o cual país, lugar o escuela o trabajo o personas. ¿Ya? Su testimonio es coherente, ¿no es cierto?, delante de los inconversos. Entonces, estas son características que obviamente el don de evangelista y ninguno de los dones, aparte del llamado a ser pastor, obispo, ninguno de los dones tiene un listado explícito de requisitos. ¿Ya? No dice en ninguna parte el evangelista tiene que ser como por ejemplo el que anhela obispado tiene que ser María una sola mujer, una serie de otras cosas. No existe un listado así, pero por supuesto que a la luz de el resto de la escritura nosotros encontramos las características justamente por los ejemplos de quienes evangelizaron.
¿De quiénes evangelizaron? ¿Ya? El don de evangelista en ningún caso o bajo ninguna forma significa que me desconecto de la iglesia. No, yo en realidad, mira, para mí, yo pasar con inconverso y compartir el evangelio, eso es lo mío. No, a la iglesia no voy porque los hermanos me tienen hasta aquí. Eso no es, el evangelismo no es un escapismo. El evangelista está sujeto a la iglesia, ama a sus hermanos y tiene una pasión mayor por quienes no tienen el evangelio. ¿Se entiende? Porque ha pasado que aparecen estos especímenes de evangelismo, ¿no es cierto? Que en el fondo es porque no quieren estar sujetos a nada. No, yo soy evangelista. ¿A qué congregación pertenece? No, ninguna, porque yo voy predicando el evangelio. No es así el modelo. De hecho, el evangelismo iba de la mano, por eso es que es el primero de los dones de edificación, porque es la expansión del mensaje, pero va de la mano con la formación de iglesia. Los evangelistas formaban iglesias, establecían pastores y ancianos, si es que ellos mismos no se quedaban ahí como pastores. Pero el evangelismo no está desligado de la iglesia, y todo evangelismo tiene que ser conducente a levantar una iglesia o a hacer crecer una iglesia, pero siempre es en función de la iglesia. ¿Ok? Bueno, no es el testimonio lo que convierte a las personas, pero es un mandato de Dios que nuestra vida sea una expresión práctica de la obra transformadora del Espíritu Santo. Vamos a ver Tito 2, 10 al 13. Pasa con todos los dones. Todos debemos estar capacitados para enseñar, pero no todos tienen el don de enseñanza. Por eso es que el don de pastor es numéricamente muy inferior al resto de los dones. Esto no significa que es más importante, significa que es así nomás. Alguien tiene que hacerse responsable. ¿Ya? Y si pones tú 3 cabezas como responsables o 4 cabezas como responsables, aún dentro de esas 4 cabezas tiene que haber uno responsable. ¿Ya? Porque eso implica justamente la responsabilidad de. ¿Sí? O sea, ¿Mm? Claro, sí. Sí, es probable, o sea, de hecho fue así aquí, Normalmente, el llamado viene con un deseo, ¿ya? No siempre el llamado viene con un deseo, pero en el tiempo se puede manifestar eso, el deseo y la capacitación para hacerlo. Y lo vamos a ver con el don de pastorado, porque a diferencia, como digo, de todos los demás dones, y esto no tiene que ver con importancia, en el don del pastorado no solamente están los requisitos expresos, sino que hay una serie de cosas que se conjugan, ¿no es cierto?, que hacen que el llamado sea en algún momento inequívoco. Y ahí participa la iglesia, participa todo, lo vamos a explicar bien en su oportunidad. Yo creo que yo no quería la responsabilidad, eso era, no me gustaba hacerme cargo de otras personas, ¿ya? Pero Dios tiene su forma. Tito 2:10. Estamos, recuerde, en el testimonio. No defraudando
sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ya, hasta ahí nomás. Dice, adornen la doctrina. Dice, esa palabra es bien bonita porque es como que dice como que la doctrina la decora nuestra forma de ser. ¿Ya? Porque nosotros podemos hablar re bonito, pero actuar re feito. Entonces, ahí como que embarramos la doctrina. En cambio, cuando lo que hablamos, la doctrina, es adornado por una vida coherente, eso es una forma de adornar, ¿ya? Como dijimos al principio, el testimonio por sí solo no es evangelismo, pero es fundamental para evangelizar, principalmente por lo que significa darle el peso que corresponde al mensaje, ¿ya? Al mensaje. Bien. Ahora, la importancia del evangelismo en los distintos ministerios de la vida de cada uno de ellos, partiendo por nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio no es algo solo para los inconversos, es algo para todos nosotros. Nunca olvidamos el evangelio, porque nunca olvidamos que somos salvos por gracia, nunca olvidamos que somos pecadores, nunca olvidamos que Él murió por nosotros, nunca olvidamos, nunca. Por eso el Señor instituyó la cena, porque nunca olvidemos el evangelio. Nunca olvidemos el evangelio. Y vamos a ver la centralidad del evangelio en la predicación, o sea, en el ministerio de nuestro Señor y los apóstoles. Mateo 4, 17 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya, predicando el evangelio del reino, ¿no es cierto? En toda la sinagoga. Alrededor del mar de Galilea están todas las aldeas que se llaman Capernaum, Betsaida, Betfagé, ¿de dónde era? Magdala, todo eso estaba ahí. Y en cada una de esas aldeas había una sinagoga. Y Jesús iba ahí, está predicándole a judíos, ¿no es cierto? Y va al lugar donde se reúnen los judíos y les predica el evangelio. Y hace milagros, señales, prodigios para certificar el mensaje. Bueno, 28, 18 al 20, lo que llamamos la Gran Comisión, que todos debiéramos saberlo de memoria, ¿no es cierto? Hechos 2, 36 al 42, también lo sabemos de memoria. Recuerden el final de la predicación del apóstol Pedro, y él llama ahí, es su primer mensaje, su primer sermón, y se convierten 3.000, ¿no es cierto? Y después dice que perseveraban en la doctrina, vale decir, se establecieron, no se esparcieron por cualquier lugar. 5:25. Pero viniendo unos, les dio esta noticia. Pausa. Recuerden, Pedro y Juan estaban predicando, los toman prisioneros, los meten presos, salen libres, ¿no es cierto?, de forma milagrosa. Y he aquí
los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y el último, el que sigue. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ya, vemos la pasión de Pedro, ¿no es cierto? Perseguido, golpeado, los liberan y ¿a dónde van? ¿A esconderse? Ahora no. Vuelven a predicar, los vuelven a tomar prisioneros, los vuelven a amenazar, ¿no es cierto? Los vuelven a intimidar y ellos dicen: no podemos dejar de obedecer más, obedecer a Dios antes que a ustedes, y hablan de Jesús como el Señor que fue dado para arrepentimiento. Entonces predican el Evangelio. Eso es la pasión por la predicación del Evangelio. 40-42 ahí mismo. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es pasión. O sea, no sé si tenían que aforrarle, pero por si acaso les aforraron. Pueden haberlo soltado nomás y amenazado, no, pero igual le pegaron sus azotes. Pero ellos salen y siguen en el templo, por las casas, con gozo. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad de Dios y saben que va a haber oposición. En el caso de nosotros tenemos que saber que siempre va a haber oposición. El Evangelio siempre va a encontrar oposición. Y nosotros no debemos ni intimidarnos, No, tenemos que hacerlo. Hacerlo porque amamos a Dios, porque vemos la necesidad de las personas, ¿no es cierto? Y hacerlo. A veces tenemos nosotros miedo de hablar en una reunión familiar. Porque, pucha, ¿qué van a decir? Que no quiero causar problemas. Bueno, tenemos que mejorar muchas veces la forma. Probablemente cuando nosotros comenzamos en el Evangelio y queríamos predicar el Evangelio, lo hacíamos de una forma agresiva, más preocupado de que la gente entendiera algo, que se convirtiera, ¿no es cierto? Deseábamos que se convirtiera, pero en el fondo éramos agresivos y nos enfrascábamos en discusiones. ¿Ya? Pero esto es a lo que se refiere esto, ¿me entiendes? Nosotros nos sentimos muchas veces intimidados por personas y callamos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Orar, pedir que el Señor abra la puerta, que nos dé valentía, ¿no es cierto? Y que nos dé las herramientas para llegar a una persona determinada o a una familia o en un momento determinado, ¿ya? Esas son las grandes oportunidades a veces que nosotros tenemos para hacer en forma más masiva una presentación del Evangelio. Pero muchas veces no es problema de conversación, porque con familia, con amigos, con compañeros de trabajo, hablamos de muchas cosas, hablamos de deporte, a veces hasta de política, ¿no es cierto? Y podemos firmeza en nuestras posiciones. Pero cuando de Jesús... Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque no queremos perder la
aceptación en un sentido del grupo, o no queremos sentirnos aislados y esas cosas. Y la verdad que el Evangelio produce o va a producir eso. Por eso cuando la gente dice no nos enfoquemos en la doctrina porque la doctrina divide. Claro que la doctrina divide, pues, lo correcto y lo incorrecto, lo dulce de lo amargo y todo. Siempre hay una división. Siempre hay una división. Veamos Romanos 1:16, porque estamos llegando a la hora y me pagan hasta las 8:30. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo. ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo era un erudito, un elevado erudito en el mundo de los eruditos de Jerusalén y del mundo judío, y de la noche a la mañana entonces al mundo judío, después de tanta filosofía, de tanta cosa, de tanto, él llega y predica un Cristo crucificado, un Mesías crucificado, el insulto más grande para los judíos, que en su mente nunca estaba que el Mesías ni que iba a morir ni que se iba a someter, y al contrario. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, no mío. No son mis argumentos. Dios decidió a través de la locura de la predicación del Evangelio, porque para el mundo es una locura que Dios se haga ser humano, viva de forma tan humilde, ¿no es cierto? Y que se someta como un cordero a ser prácticamente flagelado completamente y además crucificado. Eso es una total locura, una total locura. Pero por eso es que Dios tomó ese camino, por así decirlo, porque la transformación es algo, o el nuevo nacimiento es algo sobrenatural. Nosotros aceptamos algo sobrenatural porque Dios dentro de nosotros. Si no tuviéramos al Espíritu Santo no creeríamos esto tampoco. Porque no quiero servir, que en el tiempo de que está hablando Jesús, los dioses eran todos seres omnipotentes y que en definitiva sometían a la gente y no que se sometían a la gente. ¿Ya? Él dice, no me avergüenzo del Evangelio. 15, 19 al 20. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿No es cierto? Desde Jerusalén, por todo el Ilírico, he llenado del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. He ido, y con todos los costos que vivió y experimentó el apóstol Pablo. Y finalmente, Pablo le escribe a Timoteo la última carta que él escribió. Y recordemos que Timoteo fue pastor en Éfeso y era de un carácter un poco más retraído, ¿no es cierto? Le dice, no te avergüences de pero lo insta. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, predica la palabra. Y ustedes saben, más abajo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que es como este tiempo. La gente no es que no quiere escuchar cosas espirituales. Lo que pasa es que no quiere escuchar al Dios de la Biblia.
quiere escuchar cosas espirituales, quiere escuchar cosas sobrenaturales, quiere escuchar de Dios, pero no quiere escuchar a Dios. Porque Dios, ¿qué le dice? Que es un pecador, que está perdido, que es malo, que no tiene salvación y que hay un solo camino que es Jesús. Entonces la gente va a decir, no, eso es imposible. ¿Cómo? O sea, me va a decir que los musulmanes están mal, me va a decir que esto... Y bueno, ¿y qué pasa con la gente que tiene buen corazón y lo hace por fe? Como si fe fuera sinónimo de salvación. Fe en Cristo es salvación, pero fe por sí sola no tiene ningún sentido. Puedo tener fe en mí mismo. Y la gente habla de eso y se enoja y se altera. Y dice, lo que pasa es que por eso no me gusta esta cuestión, porque ustedes se creen dueños de la verdad. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué? No, tú tienes que... ¿No es cierto? Porque eso produce el Evangelio. Eso produce. Y toma así, digamos, me decían a mí que las personas, los monjes budistas, ellos son pura paz y cuestiones, y ellos se van a ir al infierno, ¿no? Entonces, es lo que Dios dice. Sí, pero la Biblia la escribieron hombres. Entonces, tienes que estar preparado porque esas son las cosas como así. No me hablís nunca más. Y después te piden un consejo, alguna cosa. Claro, ¿por qué siguen eso, como dices tú? Porque han visto coherencia. Sí, exacto, exacto. Tú que estás más cerca de Dios. Sí, pero tenemos que saber que es así. Po. Nadie va a decir, oh, de verdad, yo soy re malo, me acabo de dar cuenta que soy pecador, soy maldito, que soy hijo del diablo. Uy, qué bueno que me contaste. No. Ahora, hasta dónde lleguemos a depender del nivel de confianza, de la conversación, todo, pero en algún momento las personas, por eso la próxima semana, solo como ¿cómo se dice? Esto vamos a ver, esto no cambia. Aquí estamos nosotros, aprender bien el mensaje que no debe faltar, por cortito que sea el tiempo de evangelismo, el incrédulo y la circunstancia que puede ser el trabajo, la familia, cualquier lugar. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Bien. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy, Padre, que nos anima, nos desafía, Padre, a tener una vida coherente. Y perdona las tantas veces que no ha sido así, por conveniencia, por miedo, por tantas cosas, Señor, porque vemos con nuestros ojos y no con ojos espirituales, Padre, vemos nuestra conveniencia y no lo que a ti te agrada, Padre, y te rogamos que este estudio ciertamente renueve nuestras fuerzas, renueve nuestros denuedos, Señor, tú nos perdones, Padre, y podamos ser luz y sal para quienes nos rodean. Las vidas de Timoteo, de Pablo, de Pedro, Padre, y ciertamente la de nuestro Señor Jesús, son altamente inspiradoras para cada uno de nosotros, para predicar tu palabra, para compartir el Evangelio, para mantener esa coherencia, Padre, en cualquier circunstancia. Y ciertamente si decimos que Jesús es nuestro ejemplo, lindo ejemplo nos dejaste, Padre, para que en todo momento podamos predicar tu palabra a los perdidos y vivir en santidad. Gracias, Padre, por el día de hoy, este estudio, Padre, tú trates con cada uno de nosotros. Perdona una vez más, Señor, las veces que no nos ha importado el inconverso, que no nos ha importado el testimonio, y te ruego, Padre, que siempre sea un área en la cual usted esté trabajando en cada uno de nosotros, para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.